clase para poder terminar con el objetivo que tenemos preparado para el día de hoy. Por esa razón, es que recuerdo así rapidísimo los acuerdos de convivencia, que es optimizar el tiempo, el respetarnos. Recuerden de que vamos a compartir siempre una plataforma virtual donde todos vamos a estar y debemos respetar a las demás personas. Y por último, el participar activamente, sobre todo por el chat, ya que como, así como les dije la última vez, el abrir el audio no es posible porque si no, nunca voy a acabar la clase. Pero sí podemos escribir, escribamos y pongamos todas las preguntas que tengamos presentes para que de esta manera nosotros tengamos las cosas aún mucho más claras. ¿De acuerdo? De esa manera, entonces, profesores, paso a mostrar nuestra meta de hoy o el objetivo de hoy. El objetivo de hoy es diseñar metas eficaces para evaluar y mejorar el proceso de aprendizaje de manera efectiva. ¿Ok? Entonces, nuestro objetivo, lo repito, lo resalto, es que debemos evaluar metas eficaces, metas de aprendizajes eficaces a nuestros estudiantes. Y teniendo en cuenta de que estas metas tienen que cumplir con un objetivo específico al momento en que yo las plantee. Y eso lo vamos a ver hoy día. Entonces, teniendo en cuenta eso, maestros, pregunto, vamos a recordar un poquito lo que trabajamos en la clase anterior. Sí, damos solamente 2 minutos, ¿ok? Estas fueron las dos últimas preguntas que yo les hice en la clase del día lunes, que son competencias y capacidades y por qué es importante conocer su diferencia. Los escucho, perdón, los leo, ¿sí? A ver, ¿quién me responde rapidísimo por el chat? ¿Qué son competencias? ¿Qué son capacidades? Podemos revisar, a ver, seguramente el material de la vez pasada, ¿sí? ¿Y por qué es importante conocer sus diferencias? A ver, los leo, los leo. Vamos a dar unos 2 minutos hasta las 8:10. ¿Qué me dicen ustedes, profesores? Los escucho, a ver, perdón, los leo. Todavía nadie me escribe, pero yo espero de que lo hagan en este momento. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a seguir viendo. Sí, los leo. ¿Qué me dicen? ¿Por qué será importante saber sobre las diferencias de ellos? ¿Sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Tengo respuestas? Ya, todavía no hay respuestas. Hay saludos y también saludos. Escuché de que por ahí estaban hablándonos desde Cusco. Muchísimas gracias para todos los que están en Cusco. ¿Ok? Pero quisiera las respuestas de ustedes. ¿Por qué? ¿Qué son competencias y capacidades? ¿Y por qué es importante conocer su diferencia? Seguramente me están escribiendo. Queda 1 minuto para terminar de escribir. ¿Qué me dicen, profesores? A ver, los leo. Todavía no veo respuestas. Estamos a segundos de que se cumpla el tiempo. ¿Qué son competencias y capacidades y por qué es importante conocer su diferencia? ¿Qué me dicen? Seguramente están buscando. Yo leí, el profesor Martín me dijo eso. Justo en ese momento me fui a tomar mi café. ¿Por qué no lo escuché? Ajá, veo ya dos respuestas, Ángel, seguramente rapidísimo. Son las 8:10 y leo. Veamos. En primer lugar, tengo lo de Osmar Pérez Vilche. Dice, es una facultad que tiene una persona de combinar varias capacidades para lograr un objetivo. Me imagino que Osmar se está refiriendo a lo que denominamos las competencias, ¿no? Rosana Pastrana nos dice, con las competencias son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a la persona desempeñarse de manera eficaz. Las capacidades son los recursos internos que una persona posee para realizar una tarea o actividad. Muy bien, excelente, Rosana. Anderson dice, la capacidad es todo aquel recurso que necesito para que el alumno resuelva ante algún problema y la competencia es el conjunto de habilidades que debe tener en cuenta. Ya, ok.
sigamos por ahí, porque es importante conocer la diferencia entre estos dos. ¿En qué nos ayuda a nosotros como docente? ¿Le ayuda al docente o le ayuda al estudiante finalmente? Porque necesitamos saber las diferencias entre estos dos. ¿Pero por qué? ¿Qué me dicen ustedes, profesores? ¿Mm? A ver, los leo, los leo. A ver, ¿qué me dicen ustedes? Por acá, Luis Campoverde dice, las competencias son la combinación de todas las habilidades intelectuales y prácticas con las que contamos ante una situación. Y las capacidades, ya las destrezas aplicadas en cada una de ellas. Ruth me dice, le ayuda al docente a tener una buena planificación y así a los estudiantes tengan un mejor aprendizaje. Cerremos esta idea, ¿no? Las competencias son definitivamente, como me señalaron por acá, ¿no? Son ¿dónde está? Lo voy a leer por acá tal y cual como me lo puso. Es la combinación de habilidades, ya de capacidades, de actitudes que debe tener una persona para ser competente ante una actividad específica y que tiene que ser pertinente al momento de poder realizarlo. Y las capacidades, ¿no? Que son justamente el conjunto de habilidades que debe de tener una persona para poder desarrollar una competencia. Y es importante conocer la diferencia entre estos dos términos porque nos ayuda a nosotros como docentes en saber exactamente qué competencias debe lograr mi estudiante y qué capacidades trabajar para que él pueda lograr esa competencia. Por esa razón resulta ser importante para todos. Y a nosotros como docentes definitivamente nos ayuda aún mucho más. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿no? Veamos lo que corresponde a la clase de hoy. Nosotros ya habíamos visto la meta que corresponde a diseñar metas eficaces para evaluar y mejorar el proceso de enseñanza de manera efectiva. Y ya que estamos hablando de metas de aprendizajes, yo quisiera de que ustedes tengan en cuenta esto. Acá tengo una pregunta. ¿Qué idea define mejor Ok, ¿qué idea define mejor el concepto de meta de aprendizaje? Y hay cuatro respuestas. La primera es, las metas de aprendizaje son evidencias concretas resultantes de las competencias desarrolladas. La alternativa B es las expectativas de los que son capaces de hacer de manera efectiva los estudiantes. La respuesta número C me dice son resultados concretos de competencias al proceso de enseñanza-aprendizaje y la D son descripciones explícitas, verificables y medibles. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde lo voy a responder? Acá ustedes tienen un código QR que para quienes están con el celular y a la vez están con la computadora o la laptop, pueden escanear en este momento el código QR y mostrarlo para toda la clase. Sin embargo, para todos aquellos quienes no lo tienen así, yo les voy a copiar el enlace en este mismo momento por el chat que tenemos acá en el Meet para que puedan ingresar y puedan ustedes responder. Lo que van a encontrar en el Meet es justamente una pantallita, ¿sí? O una pizarra con las letras A, B, C o D. Tú solamente tienes que marcar ya la idea que consideres que define el concepto de meta de aprendizaje. ¿De acuerdo? Los espero. Vamos a darnos 3 minutos para responder a esta actividad. ¿Está bien? Solo 3 minutos. Ya veo que hay alguien que está respondiendo. Muy bien, me parece genial que vaya respondiendo en este momento. Sí, veamos, veamos, veamos. ¿Quién más? Veo sus respuestas. Solamente hay una persona, dos personas que han ingresado. Por favor, ingresamos todos al Menti y vamos respondiendo para ver cuál es la idea que define mejor el concepto de meta de aprendizaje. ¿Qué me dicen ustedes, profesores? A ver, los espero. Van, hay varios participantes que están ingresando, pero lo están leyendo en este momento. Los espero. Hay 3 respuestas nada más hasta ahorita. Ok, ya veo las 3 respuestas.
Muy bien. Veo solamente tres. Voy a actualizar mi pantalla y ahorita le voy a mostrar a todos ustedes cómo está. Ya tengo 8 respuestas. Ah, interesante. Hay una que está siendo la tendencia para todos ustedes, que tiene varias personas que han votado por ella. No varía. Hay un empate en respuestas. Voy a actualizar nuevamente mi pantalla para poder mostrar, para poder ver cuántas respuestas tengo. Si son en este momento 47 personas, no puede haber solamente 13 respuestas. Requerimos más respuestas de todos ustedes. ¿Sí? A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. ¿Mm? Muy bien, muy bien. ¿Qué me dicen? Veo todavía que está variando el número de respuestas. Vamos a ver cómo me va por acá. Sigo esperando las respuestas de ustedes, profesores. A ver, un minuto más y ya termino. Sí, tengo 17 respuestas. Me gustaría que hayan más porque somos más personas acá. Somos más de 40 personas, ¿ok? Y listo. Voy a actualizar entonces mi pantalla para que todos podamos ver cuáles son las respuestas y las tendencias que se dan con respecto a cuál es la idea que define mejor una meta de aprendizaje. ¿Ok? Si es la A, si es la B, si es la C o si es la D. Veamos, comparto mi pantalla y lo voy a hacer en grande para que todos puedan verlo conmigo. ¿Ok? Vamos a ver, tengo que hacerlo en este momento porque está actualizando y presento. ¿Ok? Y según ustedes, según lo que puedo observar en este momento, la idea que mejor define el concepto de meta de aprendizaje es la alternativa C, lo cual me señala de que creemos de que las metas de aprendizaje son los resultados concretos de competencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por lo tanto, ¿sí? Esa es la idea que mejor define, o por lo menos la tendencia que tenemos acá, que mejor define lo que es una meta de aprendizaje. En segundo lugar, tenemos la alternativa B, que me dice que son las expectativas de lo que son capaces de hacer de manera efectiva los estudiantes. Eso está en en segundo lugar, ¿no? Y por lo tanto es una tendencia también por ahí que está algo lejitos de la C, pero está por ahí. En tercer lugar, la A, me dicen, las metas de aprendizaje son evidencias concretas resultantes de las competencias desarrolladas. Y por último, la alternativa D, que me dicen, ¿no? De que son descripciones explícitas, verificables y medibles, ¿no? Con respecto al aprendizaje que tienen los estudiantes. Y bueno, definitivamente debo responder que para todos los que han marcado la alternativa C, están en lo correcto. Y por favor, un aplauso para ellos, para todos los que me han marcado la C. Bien hecho, muy buen trabajo. Bien, pero también es necesario afirmar de que todos los que me han marcado la B también lo han hecho muy bien porque lo que corresponde a que son las expectativas de lo que son capaces de hacer de manera efectiva nuestros estudiantes también es una respuesta correcta. Y lo que han marcado la A y lo que han marcado la D, también todas en sí, todas las alternativas que estaban ahí presentes son respuestas correctas con respecto a las metas de aprendizaje, sino que tienen muchas formas de poder expresarlas. ¿Ok? Entonces, en sí, todas son respuestas de aprendizaje y perdón, son ideas que definen mejor lo que es una meta de aprendizaje. Y todos
han coincidido, o por lo menos todos han acertado. Pero eso sí me da la idea de que tenemos muchas formas de poder visualizar lo que son las metas de aprendizaje. Y es necesario de que nosotros podamos llegar a una idea en concreto de qué podrían ser cada una de ellas. Por esa razón, definamos qué es una meta de aprendizaje. ¿Ok? Una meta de aprendizaje, profesores, es un objetivo específico, es claro, es alcanzable, que se establece para aprender y dominar un conocimiento. ¿Ok? Entonces eso tengámoslo clarísimo. Es la habilidad o competencia en una asignatura o área curricular dentro de un año escolar, ¿no? Con el fin de mejorar el rendimiento académico y lograr el éxito escolar. En otras palabras, y seguramente ustedes lo habrán escuchado en algún momento, las metas, ¿no? Nosotros podemos ir traduciéndolas o podemos ir planteándolas como metas SMART, objetivos SMART, que seguramente lo habrán escuchado. ¿Cómo se escribe? Así, lo voy a escribir en el chat, así, los objetivos SMART o las metas SMART. ¿Por qué? ¿Por qué se relacionan con las metas de aprendizaje? Porque las metas de aprendizaje tienen que ser específicas, ¿ok? Y tienen que ser específicas porque yo no puedo señalarle algo gigantesco al estudiante donde solamente lo comprenda yo, ¿ok? Tiene que definir con claridad qué es lo que se quiere lograr. Eso tengámoslo clarísimo. Debo definir con claridad qué es lo que busco que mi estudiante logre. Y tiene que ser entendida por el estudiante. Si yo escribo la meta de aprendizaje para mí, entonces tengan por seguro de que esa será la razón por la cual los estudiantes no aprueban en sus cursos, porque no les están entendiendo. ¿Ok? Además de ser específica, una meta de aprendizaje tiene que ser medible, porque me debe permitir evaluar el progreso y el logro de la meta. O sea, debo medir cómo lo logra. Por eso Martín, un examen. No todas las clases vas a dar un examen. Porque cuando yo evalúo a mi estudiante, lo evalúo de muchas formas. Veo el avance que él tiene, veo las cosas que está alcanzando, que está logrando. Si al momento, por ejemplo, de exponer, no comenzó en un nivel inicio y ahora ya está en proceso casi en logrado, entonces puedo medir y puedo tener mucha claridad con respecto a qué tanto, o sea, qué tanto logra mi estudiante y lo puedo medir, lo puedo observar. Asimismo, las metas de aprendizaje tienen que ser alcanzables por el estudiante, no por el profesor. ¿Ok? Y cuando digo que deben ser alcanzables, es que debe ser realista y posible de lograr dentro de un plazo establecido. Si yo hago metas de aprendizaje para una clase, entonces tiene que ser alcanzable para esa clase. Por lo tanto, yo no le voy a decir a mi estudiante, tú en esta clase vas a leer, comprender, analizar, evaluar y opinar la realidad política del Perú. Entonces, imagínense cuántas habilidades les estamos exigiendo a ellos para que logren en tan poco tiempo. Y definitivamente no va a ser alcanzable. Entonces, vamos con tres características. Asimismo, una meta de aprendizaje tiene que ser realista o relevante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está relacionado con los intereses y las necesidades del individuo o la organización, en este caso con tu organización. Una meta de que tú sepas de que puedan hacerlo dentro de clase, que les sea importante, que les sea retador al estudiante. Porque si yo estoy con mi estudiante y le pongo una meta que simplemente no le genera expectativa, una meta que no lo reta a hacerlo, entonces va a perder el interés total dentro de la sesión. Porque es algo totalmente sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así sencillísimo. Si yo le digo a mi estudiante, tú en este momento vas a escribir oraciones utilizando
hacemos en los profes de cómo, vas a escribir utilizando oraciones utilizando verbos copulativos, ser, estar o parecer. Entonces, inmediatamente va, Martín parece cansado, Sofía está agotada, Juan está sentado. Y todas las oraciones son así, y le dices al estudiante de pasada, tienes que reconocer el verbo, entonces lo va a reconocer de manera inmediata y luego ya no hay nada más, porque ya lo aprendió, porque no es relevante y se va a aburrir y te va a generar desorden y te va a generar indisciplina, porque la meta no fue retadora. Y ahora, si tú le pones una meta exclusivamente difícil, se va a frustrar y tampoco lo va a hacer. ¿Ok? Por ejemplo, identifica, por ponerlo así, ¿no? En este texto utiliza el verbo en pretérito subjuntivo, ¿no? En el modo subjuntivo, el del pretérito pluscuamperfecto, y le metes toda la gramática ahí. Y él con la justa sabe reconocer presente, pasado y futuro, entonces tampoco lo va a hacer. Si tú le dices a los estudiantes, en esta clase tú vas a escribir un ensayo donde vas a generar tu opinión y de pasada vas a presentar 5 argumentos con 30 fuentes de donde tú de donde hayas investigado y lo tienes que tener para esta clase. Tampoco es posible, porque va a demandar mucho más tiempo, porque ni siquiera nosotros mismos en las 2 horas pedagógicas que tenemos en el aula vamos a poder lograrlo. Por lo tanto, no está relacionada con los intereses del estudiante, no es realista para el estudiante. Y finalmente, es temporal porque establece un plazo específico para alcanzar la meta. Si yo tengo una clase de 2 horas pedagógicas, mi estudiante tiene que alcanzar esta meta durante esas 2 horas pedagógicas. No seamos del profesor que avanza un montón de teoría y que luego le dice, ya, no acabamos esto, lo hacen para la casa. Y mañana les evalúo para todos los que hayan terminado. Y la siguiente clase hago lo mismo. Y la siguiente clase hago lo mismo. Y ya, bueno, qué chévere, sí, porque yo, y todavía me jacto, le digo a mis compañeros, yo hago mi clase, dicto, explico todo y el resto lo hacen luego como tarea para la casa. Entonces, tu meta no la has logrado, porque tú no estás evidenciando dentro de tu clase si es que está alcanzando tu estudiante realmente la meta. Entonces, recordemos que nuestra meta debe tener estas características, ser específica, medible, alcanzable, relevante y temporal, para que nuestros estudiantes puedan lograrlo. Bien, entonces, profesor Martín, eso ya lo entendí. Entonces, una meta de aprendizaje tiene que lograr el estudiante en ese tiempo dentro de mi clase. Teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué hago, profesor Martín? ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos lo siguiente. Una meta de aprendizaje debe tener esta estructura. Y tomen nota, tómenle pantallazo, guárdenlo, escríbanlo, lo ponemos en papelote dentro de mi casa o donde estoy sentado escuchando esta clase. ¿Y por qué? Porque si yo no considero esa estructura para una meta de aprendizaje, no las voy a poder elaborar adecuadamente. Una meta de aprendizaje, profesores, considera la habilidad, el contenido, ¿ok? Y el producto que va a estar desarrollándose con el estudiante. ¿A qué me refiero con esto? A ver, un momento. ¿A qué me refiero con esto? De que la habilidad son los procesos mentales que se requieren para resolver una situación que hará que se adquiera o aplique el conocimiento. ¿Ok? El contenido es el pretexto para el desarrollo de la habilidad. Y el producto es el ejemplar que permite evidenciar el logro de la habilidad y el contenido. Puede ser entregable o no ser entregable. O sea, puede ser algo físico o no. En este caso yo les coloco un ejemplo. Por ejemplo, meta de aprendizaje comprende. Esa es la habilidad. ¿Ok? Es una habilidad.
Y miren cómo lo está desarrollando. El contenido que voy a desarrollar, el concepto del campo eléctrico. Eso quiere decir de que en esta clase el contenido es el campo eléctrico. Para todos los profes de ciencia y tecnología, sabe de que ese es un tema o un contenido que se estudia en ciencia y tecnología. Pero ¿para qué quiero que comprenda? O cómo voy a, o mejor dicho, cómo voy a evidenciar que está comprendiendo sobre el concepto del campo eléctrico, porque me va a responder un cuestionario y va a resolver ejercicios el estudiante con respecto al concepto del campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces tengo esta estructura. Habilidad más contenido más producto es igual, ¿ok? A una meta de aprendizaje. ¿De acuerdo? Hasta acá. ¿Se entiende? Quiero que me den un conito para ver si se está entendiendo hasta este momento. Ok, gracias, Luis. Somos más de 50 personas y veo solamente unos cuantos conitos. Ok, bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, profesores, veamos en otros ejemplos. O antes de eso, veamos la taxonomía de Bloom. Sí, seguramente lo he escuchado, profesor Martín, sobre la taxonomía de Bloom, por supuesto. Y ustedes tienen un documento sobre la taxonomía de Bloom, porque yo sé que Lucía se los ha compartido. La taxonomía de Bloom a nosotros nos ayuda para entender, ¿no?, de que existen pensamientos de orden inferior y pensamientos de orden superior que nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes y que de acuerdo a cómo elijamos la habilidad que buscamos trabajar, vamos a saber qué tanta demanda cognitiva le vamos a colocar a nuestros estudiantes. Por ende, si yo quiero solamente que él memorice, que él adquiera contenidos, solamente estoy trabajando el primer eslabón de la taxonomía de Bloom. ¿Ok? Si quiero que lo comprenda como justamente se presentó en la meta, ya estoy en la segunda taxonomía de Bloom. Pero no solamente es memorización o adquisición de contenidos y la comprensión de este, sino también implica de que pueda poner en práctica lo que he aprendido. Implica de que yo pueda analizar lo que he aprendido, de que pueda sintetizar, de que pueda crear y finalmente pueda evaluar lo que estaba aprendiendo. Y es por eso de que Bloom nos coloca o nos presenta esta variedad de verbos, ¿no?, dentro de su taxonomía. De acuerdo a la dimensión del conocimiento que nosotros tenemos, pueden ser hechos, conceptos, procesos, procedimientos, principios, de manera metacognitiva, que se relacionan con cada una de las dimensiones, ¿no?, de orden superior, perdón, de orden inferior, que está acá, y de orden superior. Por ejemplo, las de orden inferior, recordar, luego comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Bien. Y entre los verbos que puedo estar yo utilizando, que son las habilidades que busco trabajar, está listar, recordar, resumir, producir, reproducir, manifestar, usar adecuadamente. Si quiero ir a lo último, categorizar, modificar, diseñar, planificar, revisar, actualizar. Entonces, esta taxonomía de Bloom a nosotros nos sirve para poder elaborar adecuadamente las metas de aprendizaje, porque me va a orientar a que yo pueda decidir, escoger o utilizar correctamente la habilidad que quiero que mi estudiante haga ese día, haga o realice o desarrolle cuando esté trabajando conmigo. Que él haga un cuadro donde pueda hallar diferencias, ¿no?, entre las células, las células animales y las células vegetales, va a poder clasificar. ¿Ok? De esa manera, si yo quiero de que mi estudiante lea un texto y luego de lo que ha leído, no solamente lo diga tal cual, el texto trata sobre esto, 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 y lo señale y lo recuerde tal cual. No, yo quiero que explique cómo lo entendió. Entonces estoy en la segunda, ¿ok? En el segundo eslabón de los
de las dimensiones del conocimiento o del pensamiento, porque yo quiero de que él explique. Ahora, ya mi estudiante ha obtenido información, sabe explicar esa información, yo quiero de que él lo ponga en práctica. Entonces quiero que me ponga o realice una alternativa de solución en relación a la situación que se ha presentado. Y así sucesivamente. Pero es una habilidad, no son 5 habilidades, porque 5 habilidades en una sola clase es bastante complicado. Tenemos solamente 2 horas pedagógicas y el tiempo pasa volando. Entonces consideremos eso. Ustedes, dentro de lo que Lucía les ha compartido, tienen una taxonomía aún mucho más detallada, está más grande. Y quise compartírselos porque acá hay un listado muy poquito de verbos. Le coloco esto porque me pareció estético, me pareció bastante agradable para la vista, pero ya saben que existen más. Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, veamos otros ejemplos o otros modelos, ¿no? Han escuchado seguramente a los profesores que son de ciencias sociales o del personal social sobre el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un movimiento militar en Latinoamérica bastante nefasto, porque se encargó justamente de eliminar, torturar, callar a todos los opositores políticos en Latinoamérica desde el año 70 hasta el año 80. Un ejemplo muy claro del accionar del Plan Cóndor fue justamente en Chile con el gobierno de Augusto Pinochet, que como ustedes seguramente saben y habrán escuchado, hubieron muchas desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, él se compró, se cayó a la prensa, se eliminaba a todo aquel opositor político que pudiera existir contra ese tipo de dictaduras. Y no solamente sucedió en Chile, sucedió en Argentina, sucedió luego también en Perú de alguna forma, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, aunque no sé si el gobierno de Fujimori está dentro del Plan Cóndor. ¿Ok? Pero eso fue la intención que tuvo el Plan Cóndor. Entonces, yo quiero, por ejemplo, de que mi estudiante, ¿no? O yo genero una meta con respecto al Plan Cóndor, yo quiero de que él evalúe, ¿ok? Evalúe el accionar del denominado Plan Cóndor generando una opinión escrita. Y de acuerdo a la estructura que yo les he mostrado, tengo la habilidad, el contenido, ¿ok? Y cómo voy a evidenciar que él está evaluando a través de una opinión escrita. Tengo otros ejemplos de metas. Por ejemplo, el estudiante va a explicar el significado de la diversidad cultural en un organizador visual. ¿Ok? Explicar. En matemática, aplicar, ¿ok? Esta es la habilidad, la fórmula del área de figuras geométricas para resolver problemas. Tengo la habilidad, ¿ok? Tengo el contenido y cómo lo voy a evidenciar que lo logra a través de la resolución de problemas. Si hablo de ciencia y tecnología, quiero que mi estudiante ejemplifique el concepto de energía renovable a través de un mapa mental. Habilidad, contenido, la evidencia o producto. En personal social, explicar la importancia de los derechos humanos a través de un organizador visual. ¿Está bien? Tengo habilidad, contenido y cómo lo voy a evidenciar. Hasta aquí. ¿Me dejo entender, profesores? ¿Se entiende cómo yo armo una meta de aprendizaje? Somos 50 personas y solamente veo unas cuantos likes. ¿Ok? Muy bien. Gracias para todos los que me están enviando esos likes. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya sabemos cómo son las metas de aprendizaje. No tienen por qué ser tan extensas. No tienen que ser algo así tremendamente elaborado, no que lo aprieto y le meto todo lo que quiero para que mi estudiante entienda. No, así como están siendo elaboradas estas metas, un estudiante puede entenderlo. Yo quiero que tú apliques la fórmula del área de figuras geométricas para que tú resuelvas problemas de geometría definitivamente. ¿Sí? Quiero que ejemplifiques el concepto de energía renovable y lo vas a hacer a través de un mapa mental. O sea, tienes que poner ejemplos.
En tu mapa mental definitivamente tiene que haber ejemplos. No puede haber otra cosa. Yo no puedo decirle, o sea, quiero que ejemplifiques, argumentes, opines, evalúes y luego diseñes un proyecto para que hagas tal cosa. No, lo digo porque ya lo he leído antes. Me han puesto unas metas increíbles, ya que parece que que el alumno quieren que el alumno desarrolle la unidad completa en una sola clase. Y no puede ser así. Estoy hablando de metas de aprendizaje para una clase en exclusivo. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, profesores, vamos a practicar. Este es el momento crucial, el más importante. De acuerdo al área que enseñas. Ok, consideren esto. Tú enseñas algún área. Elabora una meta de aprendizaje para una sesión de clase. Profesor Martín, yo no soy profesor. Bueno, elige el área que más te gusta. Ok, si no eres profesor, tú vas a elegir el área que más te gustó. Si te gustó lenguaje, si te gustó matemática, incluso hasta si te gustó educación física. ¿Ok? También se puede elaborar metas de aprendizajes. Ahora, ¿qué es lo que vas a considerar? Elige la competencia que trabajarás de acuerdo a la necesidad de tus estudiantes. En la clase anterior yo les compartí un cuadro de competencias y capacidades. Selecciona la capacidad que vas a desarrollar. Entonces tengo mi cuadro de capacidades, veo la competencia, selecciono la capacidad y luego voy a considerar la estructura de elaboración de una meta de aprendizaje. Habilidad, contenido, producto. Habilidad, contenido, producto. Y luego uso la taxonomía de Bloom para precisar la habilidad que quiero que mi estudiante desarrolle. ¿Está bien? ¿Dónde lo van a subir? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Lo van a subir acá, en el Padlet. Y yo me he dado el trabajo de poner las áreas para cada uno de ustedes. A diferencia de lo que esa vez hicieron ustedes de poner acá en el signo más, esta vez no va a ser así. Ustedes se van a ir, por ejemplo, si yo soy de matemática o de comunicación, bueno, matemática en este caso, yo voy a colocar acá de esta manera. Aplica, ¿ok? El teorema, ¿ya? El teorema de Pitágoras, ¿ok? Pitágoras, para identificar, ¿ok? Identificar el área, ¿no? De un triángulo rectángulo, ¿ok? Triángulo rectángulo, ¿ok? Listo. Y le doy Enter, ¿de acuerdo? Entonces yo les dije a ustedes en un momento, las metas pueden ser entregables o no. En este caso, aplico un teorema de Pitágoras para identificar el área de un triángulo rectángulo. Ya, acá no especifico cómo se va a hacer, pero puedo ir mejorándolo. Voy a editar mi comentario de un triángulo rectángulo, ¿no? Y voy a triángulo rectángulo, ¿no? Y luego para desarrollar una ficha práctica. Una ficha, sí, una ficha práctica. Sí, una práctica dirigida. Para desarrollar una práctica dirigida. Listo. Dirigida. Y lo tengo. Y lo termino. Tengo el producto porque va a desarrollar una práctica dirigida conmigo, obviamente, pero lo va a desarrollar. Y tengo cómo recoger la evidencia de que mi estudiante está aprendiendo. Si eres de cómo, le das acá en comentarios. Si eres de personal social, lo haces en personal social. Si eres de educación inicial, lo haces en educación inicial. Si eres de educación religiosa, lo haces en educación religiosa. Si eres de educación por el trabajo, lo haces ahí. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta acá, profesores? Sí. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo tienen que hacerlo? Gracias, Eva. Gracias, Omar. Muy bien. Entonces, ya que sabemos nosotros en este momento cómo vamos a trabajar, les dejo ahí la tarea para que ustedes puedan hacerlo en este momento. Y también, antes que me olvide, tengo que compartirles el enlace del Padlet, ¿sí? Para que no me digan dónde lo subo, profesor, porque no nos ha pasado el enlace. ¿Ok? Entonces, ahí está. Utilicemos los términos adecuados, Andrea. No hablemos de temas. Se llama
contenidos, ¿ok? Siempre contenidos. Es un contenido que es lo que tú vas a trabajar con el estudiante, es tu excusa para poder trabajar. ¿De acuerdo? Para los que no, acá Patricia me dice, ¿cuál es el orden? Lo escribo, habilidad más contenido más producto, ¿ok? Más producto, ¿ok? Escribirlo bien, producto. Listo. Esa es la estructura. Entonces, profesores, son las 8:46 hasta las 9:06, 9:07, porque estoy hablando todavía. Tiene que estar terminada esa tarea para poder revisar lo que ustedes van a hacer. Por favor, ingresen al Padlet, ¿sí? Quiero que antes de pasar al trabajo, quiero que me confirmen que todos están dentro del Padlet, ¿de acuerdo? Quiero que me den una reacción, un corazoncito, así, un corazoncito para todos aquellos que están dentro del Padlet, ¿de acuerdo? Son casi 50 personas y solo algunos me están enviando el corazoncito. Parece medio raro, pero igual, yo quiero el corazoncito. Sí, porque el corazoncito me indica, me dice a mí de que me están escuchando la indicación. Muy bien, entonces voy a mutearme, me voy para el Padlet y comenzamos a trabajar en este mismo momento. Todos vamos al Padlet. Anderson, ¿me escuchas? Quisiera que me confirmes si me puedes escuchar en este momento. Me das ya, Anderson, dentro de la meta que tú has escrito, y lo voy a leer para que tengas en cuenta esto, dice, indaga sobre el ensayo y error como tema principal para medir
el índice de masa corporal de sus compañeros y obtener el valor más cercano al correcto. Tengo indaga, medir, obtener. Son tres habilidades que tú estás buscando en tu estudiante. Yo te sugiero de que, por ejemplo, ¿no? Precises cuál es la habilidad que quieres que haga tu estudiante. Por ejemplo, mide adecuadamente el índice de masa corporal de su compañero, ¿no? Y lo registra en una ficha de tal manera, ¿no? O sea, creo que es una ficha que utiliza, por ejemplo, el laboratorio. Eso podemos usar, porque de acuerdo a cómo tú lo estás colocando, le estás dando varias metas para ese momento. ¿Sí? Y basta solamente con que le digas, mide el índice de masa corporal de sus compañeros, ¿no? A fin de, puedo especificar, ¿no? A fin de saber cuál es o para compararlo con sus saberes previos. Pero así como lo has redactado, no va a ayudar mucho a tus estudiantes, ¿de acuerdo? Así que te pido por favor que lo edites. También recuerda de que el verbo, de acuerdo al ejemplo que yo les mostré, tiene que estar conjugado. No tiene que estar en infinitivo. Conjuga el verbo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Neri, el Padlet está liberado para todos. Te lo vuelvo a compartir, ¿sí? Porque incluso se puede trabajar el Padlet desde el celular. Desde el celular incluso es más sencillo trabajarlo. Así que trabajemos eso ahí. Lo mismo con respecto a quien Unique Chinchilla, no sé quién ha sido, me pone relacionar el vocabulario de rutinas diarias a través de imágenes para luego aplicarlas escribiendo oraciones en presente simple usando el vocabulario aprendido. ¿Cuál es el propósito de la meta? Que relacione el vocabulario, que escriba oraciones, que luego las aplique. Sería bueno que especifiques exactamente qué es lo que buscas que tus estudiantes logren. ¿De acuerdo? Yo creo ya de que tú estás buscando de que ellos puedan utilizar el vocabulario aprendido a través de la redacción de oraciones. Entonces, directo al grano, ¿no? Redacta oraciones utilizando un vocabulario pertinente o variado, ¿no? En presente simple. Así de sencillo. No nos hagamos un mundo, no le pongamos tantas cosas, ¿no? Que más se hace comprensible para nosotros, sino para el estudiante. ¿De acuerdo? Pueden editar lo que han hecho, así como yo edité el mío. No sobreescriban, porque si no va a haber dos que acá, un chinchilla, así se llama. Puedes borrar el segundo y editar el primero que has escrito, para que no se alargue demasiado. Ok, Osmar, yo tampoco sé por qué te sale chinchilla, pero sale así.
Neri, dale en añadir comentario. ¿De acuerdo? Ahí haces, ahí pones. Por eso me es importante que ustedes me confirmen que me están siguiendo, porque eso ya lo expliqué. Vamos, Neri, en añadir comentarios. ¿De acuerdo?
Nos quedan 4 minutos, por favor. Muy bien, profesores. Vamos entonces, voy a cerrar el Padlet en este momento. Voy a darme solamente un minuto más para los que están escribiendo, porque sé que aún hay personas que están escribiendo, pero ya llegó el momento de cerrar el Padlet. Así es que vamos a contar, hacer mi cuenta regresiva para poder leer. Sí, voy a compartir el Padlet en este momento. Ok, ya ustedes lo pueden observar. Sí, porque es necesario de que ahora socialicemos, ¿sí? A las personas que están escribiendo, a los maestros que están escribiendo, y enviemos nuestras ideas. Ha llegado el momento de socialización, ¿ok? Y por lo tanto comparto el Padlet, ¿sí? Para que de esa forma ya podamos ir cerrando esta clase de hoy. Bien, entonces veamos, cerraré el Padlet, ya nadie va a poder escribir 3, 2, 1 y cierro el Padlet. De acuerdo, ya nadie puede escribir en este momento. Veamos, hay metas bastante interesantes de las cuales me han escrito. Por ejemplo, acá leo en comunicación, Ruth nos dice, analiza el cuento Caperucita Roja y explica mediante un pictograma.
Ruth, como les dije hace un momento, decidamos cuál es la habilidad. ¿Sí? Me pones dos, analiza, ¿sí? Acá lo voy a poner acá. Analiza y luego me pones explica. Entonces, pensemos justamente qué es lo que yo realmente deseo que realicen mis estudiantes. ¿Ok? Si analizar o explicar, o simplemente, o puedo ya entender, ¿no? Yo soy el profesor, yo quiero de que mis estudiantes expliquen a través de un pictograma el cuento de la Caperucita Roja. Eso previamente me va a llevar a que realice otros procesos cognitivos, ¿no? Que sabemos nosotros que están existiendo para la explicación. Tiene que comprender, tiene que analizar, ¿de acuerdo? Tiene que conocer, comprender y analizar para poder explicar adecuadamente. ¿Sí? Entonces tengamos eso en cuenta, Ruth. No pongamos dos habilidades. Hagamos el cuento para, o mejor dicho, diseñemos la meta para nuestros estudiantes, no para nosotros. Acá en personal social, Jocelyn dice, ¿no? Identifica las ciencias auxiliares de la historia, ¿ok? Y lo relaciona con su objeto de estudio. Ajá, interesante. Bueno, en este caso, identifica las ciencias auxiliares de la historia y las relaciona con su objeto de estudio. Eh, Podría ser, ya, me parece bien, identifica para poder relacionar. Yo creo que tu meta principal es relaciona las ciencias auxiliares de la historia, ¿ok? Porque, o sea, para identificarlas, debemos solamente coger el libro, ¿no? Coger el libro, reconocerlas y ahí están. Entonces, relaciono el objeto de estudio de las ciencias auxiliares de la historia. Hasta ahí nomás, Jocelyn. Y lo tengo, ¿ok? En el caso de Anderson, dice, halla el índice de masa corporal de sus compañeros para lograr ver la medida en curso ya registrando, ¿ok? En una bitácora. En este caso, igual Anderson, te hago otra vez la retro, ¿no? Haya o sea, mide el índice, puede ser haya o mide. Creo que uno de los dos verbos debería ser, ¿no? En este caso es mide el índice de masa corporal de sus compañeros, ¿no? Y lo registra, ¿no? En una bitácora. ¿De acuerdo? Gracias, Nelly. Ahora, por acá encontré uno de religión. Acá para Gladys, por ejemplo, Gladys, tengamos en cuenta, tú dices, planifica actividades lúdicas sobre la Semana Santa para niños. Pero, ¿qué actividades lúdicas? Eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una meta que apunta más a un proyecto grande y no a una clase. Por ejemplo, podría decir, reconoce la importancia de la Semana Santa para los católicos. Es una meta, ¿no? Reconoce la importancia o identifica, ¿no? O explica las 7 palabras de Jesucristo en la cruz, por dar una idea, ¿no? Y lo explica a través de un organizador visual. O explica las 7 palabras de Cristo en la cruz a través de un mapa conceptual. De esa manera puedo mostrarle esta meta a los estudiantes. ¿Sí? Por acá tengo bueno, no sale el nombre. Dice, reconoce los verbos regulares del pasado simple a través de una narración en una experiencia personal. Muy bien, muy bien. No sé quién habrá hecho porque me dicen de que no sale el nombre, pero qué bien, reconocer los verbos regulares del pasado simple a través de una narración de una experiencia personal. Puede ser, podríamos mejorarlo incluso, ¿no? Utiliza los verbos regulares del pasado simple. O sea, no lo, yo, hablo de una narración personal, estoy hablando sobre una narración oral, ¿no es cierto? Entonces, no sería reconocerlo, porque ¿quién lo reconoce? ¿El quien me escucha? ¿O hacia quién va dirigido la meta? ¿Al quien lo cuenta o mejor dicho, a quien habla o a quien escucha? Yo creo que es a quien habla. Entonces sería que utiliza los verbos regulares en pasado simple a través de la narración de una experiencia personal. O si quieres, ¿no? A través de una. Ay, se me fue el nombre de la palabra, ¿no? De una experiencia personal a través de. ¿Cómo le llaman a estas experiencias personales? Se me ha ido la palabra, la tengo en la punta de la lengua. A través de una anécdota. Ahí está. ¿No? Pero utiliza los verbos regulares. ¿Sí?
¿De acuerdo? A quien haya escrito, utiliza los verbos regulares en pasado simple a través de la narración de una anécdota. Y ahí quedó. ¿Sí? El resto, o sea, solamente cámbiale la habilidad. Ok, acá dice, Luis dice, explica las diferentes fases y subfases que comprenden la meiosis a través de un organizador gráfico. Entonces, sería bueno de que tú, está bien, o sea, genial. Me imagino, el tema es sobre fases y subfases de la meiosis, ¿no? Entonces, yo creo de que, a ver, que comprenden. Entonces, explica las diferentes fases y subfases de la meiosis a través de un organizador gráfico. No, no le pongas que comprenden, ¿ok? Porque se supone que tienen que comprender todo. Entonces, también tengamos altas expectativas, pero las expectativas tienen que estar adecuadas en relación a lo que pueden lograr mis estudiantes. ¿Ok? Veo acá, veo algunos que dicen que lean el suyo, Sara y Xiomara. Vamos a ver si las encuentro ya. Sara y Xiomara. ¿Ok? Entonces, a ver, a ver, a ver. Vamos a buscar, a buscar, a buscar. Xiomara dice. Xiomara está en comunicación. Dice, diferencia las cualidades de la comunicación escrita y oral en un video interactivo. Ya, en este caso sería diferencia, clasifica, ordena. Ya, veamos justamente qué verbo. Ya, yo diferencio las cualidades de la comunicación escrita y oral en un video. O sea, lo tiene que grabar, ¿no? Sería bueno que lo escribes en un cuadro comparativo, ¿no? Ahora, si tú quieres señalar diferencias, las diferencias y las cualidades de la comunicación escrita y oral, ¿no? En un video, sí, yo entiendo de que tiene que grabar un video el estudiante y no sé si eso sea posible para hacerlo. Pero si tú me colocas ahí, Xiomara, en un cuadro comparativo, sí voy a poder colocar las diferencias entre cada uno de ellos y lo voy a tener como evidencia en ese momento. ¿De acuerdo? Melissa me escribe, por ejemplo, descubre el proceso de la división de dos cifras para resolver ejercicios. Ok, ya, Melissa, pero tu propósito no es me pregunto es, que descubra el proceso de la división de dos cifras para resolver ejercicios. Descubrir, no creo de que sea adecuada esa meta, en el sentido de que lo que yo busco que él divida, ¿no es cierto? Entonces, me pregunto, tú como profe de matemática, qué habilidad necesita desarrollar el estudiante para poder dividir, ¿no? Números de dos cifras? Entonces, con respecto a esa habilidad, ¿no? Sería bueno de que tú lo organices para que de esa forma tus estudiantes puedan hacerlo. En este caso sería aplicar, por ejemplo, ¿no? Aplica o demuestra cómo se divide, ¿no? O demuestra el proceso de división de números de dos cifras para resolver ejercicios. Puede utilizar esa habilidad, ¿de acuerdo? Entonces, o explica el proceso de la división de números de dos cifras. ¿Me dejo entender, Melissa? Eso sería bueno de que lo veas. Revísalo dentro de la taxonomía de Bloom para que lo tengas en cuenta. Ahí también me escribió Sara, pero no sé dónde estará Sara, porque de todo se mueve por acá. Vamos a leer el de Ruth en educación física. Ruth dice, mediante grupos, comprender la teoría de los bailes folclóricos y realizar una danza que represente sus regiones. Ajá, Ruth. Yo creo que esta meta no está bien elaborada. ¿Sí? Primero, como dije, desarrolla la habilidad. Les escribí por el chat. Primero es la habilidad. ¿Qué es lo que quieres que logren tus estudiantes, no con de los bailes folclóricos? ¿No? Por ejemplo, puedo señalar expresa o demuestra su respeto a los bailes folclóricos eh, a través ¿no? O representando a ciertas regiones, ¿no? O haciendo movimientos de danzas folclóricas de tal región.
no de la manera como tú has comenzado. Eso sí debemos cambiarlo, ¿ok? Eva dice, ¿no? Explica cómo las plantas se alimentan en un organizador visual, ¿ok? Explica cómo las plantas se alimentan. En este caso, Eva, podríamos nosotros escribirlo, ¿no? Explica, ya, explica, sí, explica en los tipos de alimentación de las plantas, ¿no? Sí, yo creo que explica los tipos de alimentación de las plantas en un organizador visual. Podríamos llevarlo de esa manera. A ver, Mary, no te preocupes. Mary dice, realiza habilidades motrices específicas al salto y la carrera a través de un circuito motriz. Muy bien, Mary, excelente. Muy bien, Giovanni dice, Giovanni, no sé dónde estará el tuyo, ¿sí? Porque hay metas que no tienen nombre, ¿sí? Y no lo puedo encontrar. Lorena dice, gastronomía mestiza. Investiga los elementos aportados por los españoles o africanos presentes en la gastronomía ecuatoriana. Escoja un plato y le explica. Ya, entonces lo correcto sería explica, ¿no? O diferencia los aportes de los españoles y africanos en la gastronomía ecuatoriana. ¿De acuerdo? Ya, eso sería mejor, o clasifica, ¿no? O sí, o tipifica, pero no de esa manera. Investiga, bueno, investigo y ya lo tengo. ¿Y qué hago con la investigación que he hecho? Sí, podemos ir justamente a la aplicación de estas habilidades. ¿Ok? Entonces, profesores, Xiomara ya leí, misterios. Luisa dice, no, lee el cuento El zorro y el cóndor y explica la actitud de sus personajes favoritos. Y nuevamente, vamos, Luisa, explica el accionar de los personajes, ¿no? Del cuento El zorro y el cóndor, ¿no? A través de un organizador visual, ¿no? O a través de un párrafo, o a través de resolviendo preguntas, ¿no? ¿De acuerdo, Luisa? Eso tengámoslo en cuenta. Bien, acá tengo otro, calcula el área lateral y total, ¿sí? El área lateral total y volumen utilizando material concreto. Ajá, eso está muy bien, no sé quién me lo habrá escrito, no sé si es Humble Ferre, ya, pero está muy bien, perfecto, bien hecho. Sí, acá hoy vamos a hacer un trabajo muy divertido, vamos a usarlo. No, está bien. Eh, yo entiendo de que así muchas veces solemos hablar para los niños de inicial, pero ¿cómo sería la meta? Sí, tienes que hacer que tu meta se entienda. Es como decir, no, yo le digo al pequeño, en este momento vamos a aprender a cómo lavarnos correctamente las manos en el lavadero, ¿no? Y nos vamos al lavadero, ¿por qué? Porque ellos ya saben exactamente qué es lo que van a hacer. Van a lavarse adecuadamente las manos en el lavadero del colegio, ¿no? Pero así como le estás diciendo, señalando, no sé quién me habrá escrito esto, sí, definitivamente no te van a entender, porque me parece más para ti que para el estudiante. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso. La meta de aprendizaje tiene que ser dirigida hacia el estudiante, no hacia el profesor. Si no, no nos van a comprender nunca. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso. Sara dice, identificar y clasificar los diferentes tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres, ¿ya? Y describiendo sus principales características y la interacción entre los seres vivos, utilizando organizadores gráficos, ya. Sara, todo lo que tú has puesto acá describe sus características, la interacción entre los seres vivos, utilizando, ya, todo eso es, ¿no? Por ejemplo, identificar los diferentes tipos, ya puede ser explicar, clasifica, solamente basta con uno, ¿no? O reconoce las características de los seres vivos. Ah, pero dice terrestres y acuáticos, entonces sería diferencia, ¿sí? O
compara, ¿no? Diferencia o sí, compara las características de los animales, ¿no? O de los ecosistemas terrestres y acuáticos en un cuadro comparativo. Así de sencillo, porque todo el resto de lo que tú estás describiendo es lo que tienen que hacer, que eso ya se lo pongo yo como criterios de evaluación, ¿no? Pero así de sencillo, Sara, ¿no? Compara las características de los ecosistemas acuáticos y terrestres en un cuadro comparativo. Y quedó. ¿Está bien? ¿De acuerdo, Sara? Entonces, bien, vamos ahora entonces, profesores, a cerrar la clase de hoy. Espero que este feedback ya les haya agradado. Yo sé que a veces no nos gusta el feedback, pero es necesario y urgente. Sí, y vamos a terminar con estas dos preguntas. Entonces, ¿por qué es importante la elaboración correcta de una meta de aprendizaje y por qué es necesaria la estructura de una meta de aprendizaje? Les doy 2 minutos para leer sus comentarios, por favor, y quisiera que todos me puedan escribir. ¿Sí? Escribimos, por favor, todos. Ok, para que el estudiante pueda entender lo que debe hacer. Ya, un poquito lejos, podemos mejorar eso. Para que pueda entender lo que debe hacer, tenemos los criterios de evaluación. La meta es para que sepa qué es lo que se busca que logre dentro de esa sesión de clase. Gladys me dice para tener claro nuestro objetivo, por supuesto que sí. Acá, Anthony me dice, ¿no? Es importante la estructura para identificar los resultados que queremos alcanzar, para tener claro lo que queremos alcanzar. Muy bien, Andrea me dice, una meta de aprendizaje es importante para saber qué es lo que queremos de que el alumno logre hacer en clase y la estructura es necesaria para que el estudiante sepa lo que se va a realizar en esa clase. Para mejorar el rendimiento, me dice Osmar, el rendimiento académico y lograr el éxito escolar. No sé si mejorar el rendimiento académico preciso, no es para eso uso las estrategias de aprendizajes, Osmar, pero sí es justamente para que sepamos hacia dónde queremos llegar. Una cosa es rendimiento académico, ¿sí? O sea, solamente enfocando en calificaciones, ¿no? Y otra cosa es en el desarrollo de competencias, capacidades y habilidades, ¿sí? Sara me dice, a ver, Luis me dice, Leonor para orientar el proceso de enseñanza, Luis para establecer metas de aprendizajes. Establecer metas de aprendizaje es fundamental para discernir qué contenidos se pueden impartir en una clase, considerando el nivel de nuestro salón y alineándonos al objetivo de aprendizajes académicos. Sara, es importante para definir con claridad lo que se espera que el estudiante logre. Eso, para definir con claridad qué es lo que se espera que el estudiante logre en esa sesión, lo que facilita la planificación de actividades y la evaluación del progreso. Muy bien, Sara. Te felicito por tu respuesta. Muy buena respuesta y grabemos todos nosotros esta respuesta, ¿no? Para definir con claridad lo que se espera que el estudiante logre en esa sesión. Me ayuda a planificar actividades y la evaluación del mismo. Luisa me dice, es importante para saber qué es lo que se va a aprender el estudiante. Acá Talía me dice, es importante porque de esa manera guiamos al estudiante hacia su propio aprendizaje y comprensión del mundo. Ya Jocelyn me dice, para que el estudiante pueda orientarse y tenga claro qué queremos lograr con las actividades propuestas. Muy bien, Jocelyn. Rosana me dice, es importante para definir claramente qué se espera lograr dentro de una clase. Por supuesto, la meta de aprendizaje es el norte de la sesión, es hacia dónde apunto llegar dentro de la clase. No está basada solamente en contenidos. Si yo le escribo al estudiante, hoy tienes que explicar a través de un organizador visual la estructura o los tipos de alimentación de las plantas, tengo que lograr que él pueda explicar
explicar eso. Si yo me quedo solamente en la lectura, entonces no estoy logrando las metas. Y pensemos nosotros cuántas metas no hemos logrado durante las clases. Y seguramente si hacemos un recordatorio, nos vamos a dar con la sorpresa de que hay muchas metas, muchas metas que no hemos logrado y que solamente nos enfocamos en el contenido y no en la habilidad. Y es por eso que nuestros estudiantes no entienden lo que nosotros queremos lograr realmente con ellos. Porque le decimos una cosa, pero hacemos otra. ¿Ok? Le decimos, hoy vas a explicar, pero no explica, solamente se dedica a leer. Le decimos, hoy vas a argumentar, pero no argumenta, solamente se dedica a subrayar, porque no comprenden qué es lo que nosotros como docentes queremos transmitirles, no comprenden qué es lo que estamos buscando que ellos logren dentro de la sesión de clase. Entonces, profesores, es importante, recordémoslo, de que elaborar correctamente una meta de aprendizaje es lo que va a llevar al éxito al estudiante. Y para eso ustedes tienen una estructura. ¿Ok? Y yo con eso, profesores, ya con esa reflexión termino, me despido, les agradezco muchísimo por estar acá conmigo y le doy pase a Lucía para que continúe con las actividades de hoy. Espero que les haya gustado y ya para la próxima clase tenemos estrategias de aprendizaje y de enseñanza, que espero que sea aún mucho mejor que esta sesión. Yo les envío un fuerte abrazo y que tengan una muy bonita noche. Lucía, te dejo con los profesores.